papeles que salvan vidas. La Agenda Global contra la Trata. Bienvenidas y bienvenidos a Cartografías de la Trata, entre fronteras y resistencia, el podcast de Mujeres en Zona de Conflicto. Hoy nos detenemos en los papeles que pueden cambiarlo todo. Leyes, planes y protocolos que, lejos de ser simples documentos, son herramientas que pueden marcar la diferencia entre una vida atrapada en la explotación y la posibilidad real de libertad. Detrás de cada firma, de cada hoja de ruta internacional, se juega algo tan esencial como la protección de los derechos humanos de miles de mujeres y de niñas en todo el mundo. En las últimas décadas se han dado pasos importantes. Tratados internacionales como el Protocolo de Palermo, el Convenio del Consejo de Europa, directivas europeas, planes nacionales como el Plan Camino, son avances que reflejan la presión y la insistencia de los movimientos feministas y de las organizaciones sociales para situar la trata en el centro de la agenda política. Pero junto a estos logros persisten preguntas incómodas. ¿Qué ocurre cuando los compromisos no se traducen en recursos? ¿Qué pasa cuando los protocolos no llegan a quienes más lo necesitan? Este episodio quiere abrir ese debate, desde los hitos que ya tenemos hasta los retos que siguen pendientes. Vamos a recorrer el camino que va del papel a la vida real, explorando quién debe hacer qué para que ninguna mujer ni niña quede fuera de la protección. Estados, instituciones, organismos internacionales y también la ciudadanía. Porque la trata no es un fenómeno aislado. Es una violación de derechos humanos que nos interpela a todas las personas. Hola, estamos aquí en Madrid, en la sede de Mujeres en Zona de Conflicto. Muchas gracias por acogernos. Hoy estamos con Bárbara Tardón Recio, doctora en estudio interdisciplinar de género, investigadora, activista feminista. Lleva más de 20 años dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, se dice pronto, con un trabajo centrado en la violencia sexual y en la trata de seres humanos. Fue asesora en el Ministerio de Igualdad durante los años en el que se diseñó y aprobó el Plan Camino y ha colaborado con organismos internacionales como ONU Mujeres. Es autora de muchas investigaciones de referencia y su trayectoria se caracteriza por situar siempre las voces de la víctima en el centro de la política. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida Alba Villanueva Fernández, es jurista y actualmente coordinadora adjunta del área de acción social de la organización Mujeres en Zona de Conflicto. Ha trabajado en intervención social y en gestión de proyectos con perspectiva de género y su especialidad es el análisis de datos y sistema de información sobre trata, porque, como dice ella, sin cifras fiables, las víctimas siguen siendo invisibles y se dificulta, por tanto, garantizar su derecho. Bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida a Teresa Madueño Hidalgo, doctora en estudios interdisciplinares de género, asesora jurídica de Mujeres en Zona de Conflicto aquí en Madrid. Investigadora también sobre prostitución y sobre trata en España particularmente. Ha profundizado en cuestiones clave como los métodos de captación, la configuración de la red de trata y la representación de las víctimas en los medios de comunicación. Su mirada combina el rigor jurídico necesario con un compromiso feminista por transformar las políticas y cuestionar los estereotipos que siguen marcando la vida de las mujeres en situación de explotación. Hola, Carla, gracias. Bienvenidas a las tres. La política contra la trata no es algo que se pueda improvisar. Se construye sobre leyes, sobre compromisos, sobre planes, sobre tratados, pero todo esto, ¿cómo impacta? ¿Qué significa en la vida de las mujeres? Me gustaría empezar reflexionando, Bárbara, sobre los hitos en la agenda nacional e internacional de lucha contra la trata de seres humanos en los últimos años. ¿Qué destacarías?
Bueno, yo creo que hay numerosos hitos significativos en la agenda. Hay unos que son más simbólicos, porque sabemos que son importantes, han cambiado la vida de muchas mujeres. Hay otros hitos que son más, podríamos decir, importantes mediáticamente, y luego tenemos los hitos que todas conocemos, que como señalabas tú en la pregunta, pues son referentes en el marco internacional de los derechos humanos. El hito a nivel de nuestra región europea es el Convenio de Estambul, evidentemente, porque habla de todas las formas de violencia. Pero me gusta también recordar algunas de las recomendaciones que marca el convenio o la convención CEDAW, que son muy importantes, que generalmente, bueno, pues es una agenda de derechos humanos internacional que es muy desconocida, pero que yo quiero recordar que es obligatoria para los estados y para los gobiernos. Y luego tenemos como en el marco internacional, podríamos hacer un listado de, bueno, pues el Protocolo de Palermo, bueno, pues una serie de convenios, de tratados que son referentes y que sobre todo las juristas y las organizaciones de derechos humanos los utilizan para poder garantizar y proteger los derechos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y también con fines de explotación laboral, pero es importante recordar que en nuestro país también hay hitos. Otra cosa distinta es que, desgraciadamente, muchos de esos hitos se han convertido en papel mojado y nos estamos encontrando incluso con gobiernos que tienen un perfil progresista que no están implementando. Hito fundamental para mí, evidentemente, porque fui parte del gobierno de esa legislatura, fue la Ley 10/2022, que es la ley del solo sí es sí, que incorpora por primera vez la trata como objeto de la ley, la trata con fines de explotación sexual. Y luego hay numerosas políticas públicas que habéis nombrado muy bien, que salvan vidas, pero que desgraciadamente no están siendo implementadas tampoco ni por los gobiernos autonómicos, ahora que hablamos mucho de lo que son las competencias autonómicas, ni por el propio Estado y esas instituciones sobre las que profundizaremos. Como puede ser que quizás quien nos escuche no sepa ni lo que es, como es la Estrategia Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas del 2022 al 2026 y luego el famoso Plan Camino con la horquilla del 2022 también al 2026. Y podría seguir dando un listado inmenso de políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años, pero para no aburrir y para dar paso a mis compañeras, quiero quedarme con la ley del solo sí es sí y con el convenio de Estambul. Para mí esos son como dos hitos fundamentales. Claro, yo completando un poco lo que dice Bárbara, el convenio de Varsovia en el marco del Consejo de Europa, para mí, a partir del 2005, marca un hito. Porque a partir de ese momento, la triple perspectiva desde la que afrontar la trata de seres humanos, desde la prevención, desde la persecución del delito y desde la protección de derechos, tiene un centro clave, que es la protección de derechos, poner en el centro a las víctimas de trata. Eso se hace desde el Convenio de Varsovia, se refuerza en la Directiva 2011 y a partir de ahí los Estados nacionales empiezan a replantearse cómo abordar el tema de la trata a nivel estatal. Y sí, es cierto, la trata de seres humanos es un delito internacional. Es un delito internacional que tiene que ser perseguido, tiene un ámbito de persecución del delito clave. Pero no se puede olvidar que en la trata, cuando hablamos de trata, hablamos de víctimas. Y poner en el centro a las víctimas y su protección me parece que es algo clave que en los últimos años en España se ha intentado expresamente remarcar, ¿no? Entonces, en ese contexto, la Ley de Garantía Sexual es un hito innegable, pero a nivel de protección de derechos de víctimas de trata, la Ley de Garantía Sexual es un hito fundamental que va en la línea de fomentar la protección de derechos de las víctimas. Y eso es muy importante, porque hasta el momento no había, al menos en España, ninguna normativa que centrara o que pusiera tanto en el centro la necesidad de protección de derechos de las víctimas, que ya son víctimas de trata, pero no solamente son personas que tienen que denunciar un delito, sino que son víctimas de derechos humanos que merecen una protección.
Y eso es fundamental. Bueno, yo me sumo un poco a las palabras que han comentado mis compañeras, ¿no? A todos esos avances que se vienen realizando en estos últimos años, pero bueno, es verdad que la lucha en materia de trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual es objeto de preocupación de la teoría feminista, ¿no? Pues desde hace muchísimos años, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos pues, se han producido estos avances que realmente tienen un significado importante a la hora pues, de desarrollar políticas y también a la hora de trabajar de manera integral con las propias víctimas, ¿no? No obstante, quería recalcar efectivamente la necesidad de blindar o de proteger o de hacer valer ciertos derechos de estas mujeres, como son aquellos en materia de extranjería o incluso dentro del ámbito penal, en tanto la trata de seres humanos es un delito, ¿no? Que se produce principalmente en países con democracias, ¿no? Democracias liberales, pero bueno, democracias, ¿no? Digamos. Pero es verdad que ciertos convenios internacionales que ha firmado y ratificado España y ha traspuesto a su ordenamiento jurídico, ¿no? En cumplimiento al final pues del artículo 96 de la Constitución, ¿no? Pues tienen algunas materias pendientes como es el artículo 9.5 del protocolo de Palermo, ¿no? Que tiene un nombre larguísimo y que al final pues las que trabajamos con este protocolo lo reducimos a esas palabras y de esta manera nos entendemos, ¿no? Habla efectivamente de del compromiso que adquieren los estados para reducir la demanda de prostitución, ¿no? Porque hay algo curioso dentro de esta evolución de todo el marco normativo internacional y es que los primeros convenios sí que hablaban de ese vínculo inseparable que existe entre la trata y la prostitución y en la actualidad pues vemos que efectivamente se ha producido a nivel jurídico una separación palpable, ¿no? Que nos impide hablar de este fenómeno de manera conjunta e inseparable, ¿no? Y por supuesto una pata del mismo es toda la demanda que existe, que entiendo que a lo largo de esta mesa pues tendremos también ocasión de profundizar en este punto, ¿no? Porque hay que nombrarlos, ¿no? Hay que nombrar a las víctimas, pero hay que nombrar también no solo a toda la cadena de proxenetas y de personas que se benefician de este negocio ilícito, sino también a nuestros hombres, ¿no? Que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que forman parte de esa demanda, ¿no? Entonces creo que es un poco la asignatura pendiente. Podemos debatir de qué manera, ¿no? Hay que buscar medidas para reducir esa demanda, ¿no? Veremos de qué manera se articula esto, pero bueno, desde luego es una asignatura pendiente y es tan fenomenal y genial todos los avances a nivel normativo que se van produciendo aquí en España, que creo que además tiene un peso muy importante en la cuarta ola del feminismo, pero desde luego es la principal, asignatura pendiente que tenemos. Creo que sería importante contar muy brevemente para la persona que nos está escuchando qué es este Plan Camino. Yo creo que quienes estáis implementando el plan conocéis casi mejor que yo el plan, porque yo lo que fui es una parte del equipo de la anterior legislatura del Ministerio de Igualdad que en coordinación con las entidades que están implementándolo, diseñamos un plan de esta magnitud con un gran coste emocional porque hubo muchas piedras para incluso diseñarlo. Y es un plan que lo que busca podríamos decir que es una política pública palanca, que lo que busca es dar oportunidades, derechos a aquellas mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero también a aquellas mujeres que están en situación de prostitución que no necesariamente son víctimas de trata. A mí me gusta poner como la simbología o quizás la metáfora de da igual que tengamos políticas públicas maravillosas, feministas, pues con una teoría detrás agarrada por todos lados, si la realidad de los derechos materiales y las condiciones materiales de las mujeres no existen. Da igual que seamos unas grandes abolicionistas saliendo a la calle con la pancarta del abolicionismo si no garantizamos realmente las condiciones materiales de las mujeres. Y la realidad es que este Plan Camino lo que buscaba, gracias a la experiencia de décadas y décadas de las entidades que estáis implementando el plan, es
facilitar esas condiciones materiales para que las vidas de todas las mujeres sean dignas. Bueno, incorpora numerosos ejes básicos que cualquier mujer y cualquier ser humano necesita para que sus derechos no sean vulnerados, pero también para garantizar esos derechos. Pues la atención sanitaria integral, por supuesto que la atención especializada, la detección precoz, la intervención especializada y el derecho especializado a la asistencia. Bueno, es un listado inmenso. También políticas, también medidas específicas de prevención de la demanda. Es un listado importante, diferentes ejes, sobre todo desde un marco feminista y de derechos humanos. Y luego incorporaba un eje que es fundamental, y en eso siempre voy a ser muy incisiva, porque en eso soy muy crítica con una parte del abolicionismo, por muy abolicionista que yo sea, y es que es imposible que empujemos una agenda abolicionista si las víctimas están en situación administrativa irregular. Y la realidad es que más del 90% de las mujeres que atendéis o que acompañéis en los procesos en las entidades son mujeres migradas, en situación, muchas, administrativa irregular. Y a mí me llama la atención, como digo, intentamos con ese plan Camino una medida específica para intentar regularizar o hacer una regularización extraordinaria o facilitar ese apoyo a la mayoría de las mujeres que sabemos que están en esa situación tan extrema de vulneración de derechos. Y bueno, pues desgraciadamente para mí es una de las medidas más importantes y desgraciadamente se ha quedado en ese papel que es el plan Camino. Resumen de un plan muy ambicioso y sobre todo, y ya termino, era el primer plan de alcance estatal que lo que buscaba es, pues como digo, política palanca para que las comunidades autónomas asumieran sus competencias en este marco. En este sentido, muchas gracias por este resumen express, Bárbara, del Plan Camino. Seguro que ha clarificado mucha cosa a la persona oyente. En ese sentido, y sí que me gustaría que se reflexionara sobre cómo participan, cómo se involucra realmente la voz de las mujeres a la hora de construir política. Porque claro, tú misma decías de riesgo, o mejor dicho, ahora lo vamos a profundizar un poco, ¿no? Esta cuestión de riesgo de cuando el papel se queda en papel, ¿no? Y no se traduce en cuestiones concretas y no va acompañado de recursos efectivos para las mujeres. Entonces, la voz de las mujeres protagonistas, ¿cómo se tiene en cuenta? ¿Cómo se han tenido en cuenta? Por ejemplo, en la construcción del Plan Camino, porque es importante, ¿no? No se trata solo de hablar por ella, sino de que su voz esté. Entonces, me gustaría que compartiera ahí un poco vuestra idea. Yo creo que es una pregunta un poco compleja porque las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual se caracterizan por no tener voz. La mayoría están en situación irregular y se crea un halo sobre ellas de no existencia. Entonces es difícil encontrar ese encaje para que tengan voz en todos estos procesos políticos que al final lo que pretenden es contribuir en su mejora de situación, ¿no? Pero a mí me parece que una de las cosas importantes que tuvo el Plan Camino en este sentido fue contar con 5 entidades que tenían una acreditada experiencia en la materia. Las 5 entidades que estuvimos ejecutando, que estamos en la actualidad finalizando ya la ejecución del Plan Camino, somos 5 entidades que teníamos una experiencia demostrada, probada en intervención con víctimas de trata y víctimas de explotación sexual. Entonces, apoyarse de esas entidades especializadas para diseñar los distintos hitos en los que se iba a basar el Plan Camino me parece que fue la clave para intentar introducir las necesidades reales de las mujeres en todo este proceso. Un proceso que, como dice Bárbara, fue muy complejo, porque
el principal problema que nos encontramos cuando tú te planteas crear una política, una medida que intente fomentar la integración sociolaboral es la situación irregular de las mujeres. Y ahí yo creo que todas nos chocamos con la ley de extranjería, con las leyes que nos enmarcan y que dificultan todo el proceso. Porque no hay que olvidar una cosa, y es que en España la regularización de las víctimas de trata está directamente relacionada con sus ganas, sus posibilidades de participar en la persecución del delito. Y no todas las víctimas de trata están capacitadas, tienen la posibilidad de denunciar la situación de trata. Ha habido algunos hitos muy recientes que intentan dar paso hacia desvincular esa identificación de víctimas de trata más allá de la persecución del delito, pero es cierto que el sistema que tenemos en la actualidad sigue centrado en ese mecanismo, ¿no? Es verdad que el Plan Camino, ¿no?, que se llama, le pusieron ese nombre, bueno, por lo que fuera, ¿no?, pero es verdad que es el plan de inserción sociolaboral, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se trata de abordar varias cosas. Una, porque todas las personas necesitamos trabajar, ¿no? O sea, al final lo que nos deshumaniza es la explotación, ¿no? Pero al final el trabajo, pues, o la creación artística, lo que sea, pues en cierta medida nos dignifica, ¿no? Entonces, claro, estas mujeres determinadas no solo por su condición de mujer, sino especialmente por su condición de mujeres pobres, pues hace que sean las personas potencialmente con más posibilidades de convertirse en víctimas para estas redes de explotación sexual. Pero claro, la migración viene motivada por esa necesidad de ejercer su propia libertad. La libertad tenemos muchas maneras de ejercerla, ¿no? A través de nuestros proyectos de vida y a través de diferentes elementos que nos impiden o nos constriñen para tomar nuestras decisiones. Y precisamente estas mujeres se encuentran en ese lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el Plan Camino ha permitido muchas cosas positivas y se ha encontrado con otra serie de piedras en el camino, ¿no?, por así decirlo, que tienen que ver un poco, pues, con la conformación en la que se ha construido este Estado, ¿no?, o este país, esta nación, como queráis decirlo, ¿no? Entonces, por un lado, el Plan Camino ha permitido a muchas personas como yo y a muchas compañeras mías trabajar en un tema que permanece un poco a la sombra de todas las sociedades, pero que está presente, ¿no? Y que también tenemos que tener en cuenta que las personas solas no podemos, ¿no? Entonces, las profesionales que están en estas entidades se juegan mucho cuando tienen contacto con las redes de trata, porque el contacto que se hace con estas mujeres es acudiendo a los espacios de prostitución, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo que socialmente es desconocido y tampoco está muy valorado, ¿no? Entonces creo que ha permitido que organizaciones como MZC y todas aquellas que pudieran acogerse al Plan Camino, pues aumentaran su capital humano, ¿no?, y pudieran trabajar en pro de construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, ¿escollos con los que nos hemos encontrado? Pues que estamos atravesadas por otra serie de normas, como es la ley de extranjería. Como bien han dicho mis compañeras, las mujeres beneficiarias del Plan Camino, del Plan de Inserción Sociolaboral, año 1, 2 y 3, ¿no?, son mujeres migrantes. ¿Pero por qué? Porque cuando las mujeres españolas de los años 80 o los años que fueran se insertaron en el mercado laboral, había una demanda de prostitución que era necesaria cubrir. ¿Y quiénes iban a ser aquellas mujeres que la cubrieran? Pues aquellas mujeres pobres que no tuvieran otro tipo de alternativas. ¿Quiénes son? Las mujeres migrantes. El delito de trata no es un delito transnacional. Lo conviertes en transnacional en tanto en cuanto las principales víctimas son migrantes, ¿no? Entonces, el abordaje no solo viene desde el Ministerio de Igualdad con este Plan Camino, con este plan de inserción sociolaboral, que es importante hablar del plan de inserción sociolaboral, porque eso es lo que les permite a ellas cambiar su proyecto de vida, ¿vale? Pero también nos encontramos atravesadas por otras dos patas muy importantes. Por un lado, la ley de extranjería, que si no se regularizan a través de los medios habituales, lo pueden hacer,
mediante la denuncia y la colaboración con la policía para el desmantelamiento de la red de prostitución, porque claro, ¿qué sociedad quiere que existan redes de trata? Yo desde luego la mía no quiero que existan, ¿no?, ese tipo de redes, ¿no? Pero tampoco quiero que existan demandantes del sexo. Y entonces, claro, tenemos la ley de extranjería y por otro lado las medidas que en el ámbito penal se van a ir aplicando, ¿no? Y bueno, es verdad que precisamente el escollo de la denuncia y esa colaboración es algo que yo creo que existe un consenso entre todas las organizaciones, independientemente de su sentido y sentir político, e incluso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y seguro que también con la Fiscalía de Extranjería. Si le preguntáramos, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, hasta mi experiencia, ¿no?, me dice que bueno, pues que claro, que es un poco lo que hay, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué se hace con la ley de extranjería, si se hace algo, que lo mismo no se hace nunca nada. Yo creo que, disculpad que en esto estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? En algún momento llegaremos a un desacuerdo en esta conversación, pero a mí me parece una distorsión total y una negligencia por parte del Estado y de sus instituciones supeditar tu regularización a colaborar con un proceso tan doloroso y lleno de oscuros y lleno, sabemos, de criminales, por decirlo en el lenguaje que utilizaría mi abuela, y de una economía sumergida, plagada de proxenetismo, de mafias, supeditar un derecho humano a que tú colabores con un proceso. Es una distorsión absoluta de las vidas de las víctimas o de las vidas de las mujeres. Y por eso, por lo que, con lo que se pretendía desde el Marco Internacional de Derechos Humanos y lo que se pretendió al menos desde la legislatura en la que yo estaba, era aprobar una ley de trata que no supeditara ni mucho menos la colaboración de la víctima por todos los factores que estaríamos aquí 2 horas hablando, de todos esos factores estructurales que impiden a cualquier mujer, pero más a una víctima de trata, o sea, a cualquiera de nosotras, que somos mujeres funcionales del día a día. O sea, ¿cómo va a depender mi vulneración, o sea, reparar mi vulneración de derechos humanos de que yo colabore con la policía, cuando a lo mejor de quien no me fío es de la policía? Por eso lo que intentamos es sacar adelante una ley de trata que, por cierto, quiero recordar que sirve en un cajón, a pesar de que nos reunimos en varias ocasiones para avisar que estamos intentando presionar para esa ley de trata. Qué curioso que la ley sigue en un cajón, precisamente porque es inaceptable en un país como es este, como digo, que la protección de tus derechos dependa de si colaboras o no con la policía. Y ya no lo digo yo, ni lo decía el anterior equipo, es que lo decís las organizaciones y sobre todo lo dice el Derecho Internacional de Derechos Humanos, lo dice Varsovia, lo dice el Convenio de Estambul, lo dice las recomendaciones del Convenio de Estambul, etcétera, etcétera. Pero dale que dale, porque al final el enfoque es un enfoque punitivo total y no es un enfoque centrado en las víctimas, ni mucho menos. Y esa es la clave, eso es el enfoque de las víctimas, es escucharlas, es acompañarlas, es facilitarles un proceso para que tus condiciones de vida sean dignas. El convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata metió ¿no?, ese valor añadido, ¿no?, de un enfoque victimocéntrico, ¿no? La ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí. Entonces, digamos que los instrumentos están allí, lo que pasa es que hay que ponerlo en marcha, ¿no? O sea, hay que aplicarlo, hay que llevarlo a la realidad, como decíamos antes. Y quiero bueno, aportar una cosita. Antes se decía las mujeres, ¿verdad?, no tienen voz, ¿no? Bueno, no tienen voz tiene, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que están silenciadas, ¿no? Es como cuando se decía no han desaparecido, ¿no? La han desaparecido, ¿no? Entonces, han sido silenciadas, son silenciadas. Entonces, voz tienen las mujeres. Y bueno, tenemos, creo que obligación, tanto las instituciones como las entidades, como la ciudadanía en general, porque ¿no? Decíamos al principio, es una cuestión, una violación de derechos humanos que interpela a todas las personas, toda la ciudadanía, ¿no? Cada una desde su lugar, tienen voz y tenemos que escucharla, ¿no? Vamos a meternos un poquito más en lo que es ya la fase de las redes, ¿no? Ya
lo habéis adelantado un poco, el tema de las redes, de la captación y de los relatos invisibles, ¿no? Detrás de cada historia de trata de seres humanos, hay entramados criminales, hay extrema vulnerabilidad, hay desigualdades sociales, hay injusticia de género, y hay una demanda, ¿no?, que alimenta la explotación. Y también hay representación mediática que marcan cómo percibimos a las víctimas y a las supervivientes. Porque son víctimas, pero tienen agencia, ¿no? Creo que es importante no encajarla solo en lo que es el cajón de víctima, ¿no? Porque es importante poner en valor su fuerza. Y en ese sentido me gustaría que quizá empezamos en este caso por la compañera de MZC, que cómo funciona la red de trata hoy en día en España. Digo hoy en día porque sabemos que las redes son muy rápidas y tienen mucha inventiva, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la red de trata en España? ¿Cómo estáis viendo desde el trabajo diario en lo que estáis, cómo se está realizando la captación de mujeres y de niñas, en este caso para la explotación sexual, que es lo que nos estamos focalizando en el podcast de hoy? Nosotras vamos aprendiendo en el día a día y, como digo, nosotras vamos a los espacios de prostitución, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué espacios de prostitución son esos? Vamos primero a centrarlo, ¿no? Porque si hablamos de servicios sexuales, que tampoco me gusta utilizar ese término, pero bueno, ¿dónde se produce la explotación de estas mujeres o dónde se reproduce el sistema prostitucional, ¿no? En el caso donde estamos ahora mismo geográficamente es Madrid. Y pues bueno, está la prostitución de calle en determinados puntos que todo el mundo ya conoce o que son, entre comillas, conocidos, en clubes de alterne, y ha habido un repunte muy importante en los últimos tiempos, especialmente después de la pandemia, de la prostitución en lo que nosotras llamamos espacios privados, que al final son pisos o casas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, principalmente llevamos nuestra actuación ahí. Entonces, las redes de trata tenemos diferentes tamaños. Las podemos agrupar o bien por su tamaño, por el número de participantes, o incluso las podemos clasificar por la relación que existe entre las diferentes personas dentro de la red, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que también mencionar otra cosa, que es que no quiero dejar de insistir en este punto, es que estas redes de trata operan a nivel internacional, aunque estén compuestas por dos personas que sean una tía y un sobrino, ¿vale? O sea, para que una red de trata funcione aquí en España en un club situado en la A5 o donde sea, o incluso aquí en el distrito en el que nos encontramos, necesita a alguien que se encargue de captar a mujeres vulnerables, o vamos a hablar claro, ¿no? En esta mesa vamos a hablar claro, mujeres pobres, pues en los países de origen, para captarlas, ¿no? Entonces, bajo nuestra experiencia, lo que hemos ido encontrando son redes de trata compuestas por familiares y conocidos, con un papel muy importante de mujeres que han realizado ese itinerario profesional, digamos, entre comillas, ¿no?, que han sido captadas y que con el paso del tiempo ellas han pasado a formar parte de la red como las cabezas visibles, ¿no?, digámoslo de esta manera. Entonces, encontramos por un lado ese tipo de redes de trata o redes de trata disfrazadas de agencias de viaje, que lo que hacen es, a través de falsas ofertas de empleo distribuidas por agencias de viaje en origen, lo que hacen es, pues, traer a mujeres o incluso personas que son solicitantes de asilo y que huyen de sus países porque hay un conflicto armado, una situación política complicada, y en España son recepcionadas y trasladadas e introducidas en espacios de prostitución, ¿no? Entonces tenemos como diferentes tipos de redes. Sin duda las más llamativas pues son aquellas en las que existen vínculos familiares, de amistad, etcétera, porque realmente, ¿no?, si utilizamos estas gafas que nos aporta la filosofía moral, ¿no?, o la ética, pues nos hacen es impensable que se pueda producir eso, ¿no? Pero realmente el proceso que sufre una víctima de trata hace que las ponga en una situación de vulnerabilidad que muchas veces
la única vía de escape sea pues, formar parte de este tipo de redes, ¿no? No sé si me he Lo explicado. has explicado estupendamente, sí. La Estupendo. complejidad que hay detrás, además, y a veces los vínculos que trascienden las representaciones tradicionales de lo que es una explotación o de lo que es una red de proxenetas, como ha sido representado en los más media, en toda la producción cultural. Por eso mucha gente es como que adquiere una distancia sobre lo que es la realidad de esas redes de explotación, al menos yo es como lo veo, y muchas veces cuesta entender que a lo mejor es tu pareja o a lo mejor, como tú decías, pues algún familiar, madre. tu madre iba a decir justo, tu familiar, tu madre, quien te empuja, y tu situación también, porque cada biografía es diferente y es única. Y Claro, de todos modos, las trabajadoras no estamos para juzgar claro, ningún caso. total. Atendemos y a toda la casuística que se nos presenta en nuestra sede o que conocemos en los espacios de prostitución y sobre todo tratamos de entender, por eso la teoría es importante, Claro. ¿vale? La praxis es, vamos, fundamental, pero es que la praxis sin teoría no es nada. Entonces, claro, hay que también informarse y beber, ¿no?, de todas estas autoras o como Bárbara, que han escrito tanto, para comprender precisamente esos mecanismos estructurales que hacen que, o sea, somos seres sociales, es que no lo decía, no lo digo yo, ya lo decía, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, al final nuestras personalidades también se moldean, ¿no?, a través de nuestras propias vivencias y pues hace que haya madres e hijas juntas en un espacio de prostitución ejerciendo o hermanas, sobrinas, ¿no?, o las propias parejas, ¿no? Seguimos hablando un poco de las imágenes que transmiten los medios de comunicación. ¿Qué pensáis? ¿Qué imagen proyectan de las mujeres que están en esta situación? Pues una imagen estereotipada de lo que es una mujer víctima de trata y una mujer que está en prostitución, con unas piernas esculpidas y unos tacones, ¿no?, sin pensar que a lo mejor está en el polígono de Marconi con una hoguera o con un abrigo en una parada de autobús. ¿Pensáis que ha habido algún cambio? Porque yo sé que ha habido reflexiones en el marco de las organizaciones, ¿no?, dentro de la propia MZC, ¿no?, y de otras más ha habido reflexión en este sentido y se ha intentado avanzar, ¿no?, en lo que es la manera de proyectar y de mostrar ciertas realidades, ¿no? ¿Pensáis o habéis visto algún cambio en este sentido? Bueno, yo creo que todas las que trabajamos en esto hemos intentado reforzar de alguna forma la deconstrucción de esa imagen estereotipada que hace tanto daño. Porque una víctima de trata no es una mujer, no es solamente una mujer con tacones y en ropa interior. Y sobre todo desmontar la imagen de víctima, ¿no?, que además está muy relacionado con lo que comentaba antes Teresa de las redes familiares. No hay una imagen única, no hay un estereotipo de perfil de víctima. Eso no existe. Cada mujer soporta y vive en su cuerpo la violencia y la exterioriza de una forma u otra. Cada mujer cada persona, no solo cada mujer, cada persona es capaz de sobrevivir y sobrellevar los embistes de la vida de formas diferentes. Es una tontería, pero es la resiliencia. En eso consiste, ¿no? Y eso hace que no sea posible hablar de una víctima de trata. ¿Qué pasa? En los medios de comunicación viene muy bien tener una imagen de qué es una víctima de trata, una persona que llora, que tiene moretones, que sufre una violencia física. No tiene por qué ser eso una víctima Al final de es trata. como la víctima de violencia sexual o cómo es la víctima de violencia de género, ¿no? Pues juega, al final lo que vende es el estereotipo, pero la realidad va muchísimo más allá y es mucho más compleja, ¿no? Podemos hablar en relación al perfil de las víctimas, no tanto cómo tienen que ser representadas en los medios de comunicación, que sí que ha habido reflexión, porque hace unos años se publicaban anuncios de prostitución y hubo como una reflexión y hay algunos periódicos de tirada nacional pues, que ya los han retirado, ¿no?
lo que se puede extraer del perfil de las víctimas es precisamente su procedencia a nivel social, ¿no? ¿De dónde viene una víctima de trata? Pues normalmente de un estrato social pobre, ¿no? Entonces ese es el perfil que podemos sacar, pero a nivel representativo la imagen es muy amplia, variada, y pues bueno, se juegan con los estereotipos y las propias redes de prostitución juegan con esos estereotipos cuando anuncian a estas mujeres como objetos, pero acompañadas de determinados objetivos, normalmente relacionados con su o bien edad, jovencitas, ¿no? Cuando hay mujeres en prostitución que tienen 65 años, o orientales, cuando la mayoría son chinas, o japonesas, cuando siguen siendo chinas, o latinas, cuando a lo mejor son latinas, ¿no? ¿Cuántas mujeres latinas, cuántos países hay, ¿no? Que podamos decir latina, ¿no? Entonces, pues yo creo que tanto las redes como los medios de comunicación, como ¿no? Pues todos esos agentes que al final están un poco implicados, pues utilizan esos estereotipos tanto para vender sus noticias como para vender a sus propios productos, que es las redes de trata, que son estas mujeres, ¿no? Vamos, también las organizaciones algunas veces como que nos chirría un poco esas noticias de 16 mujeres liberadas, ¿no? Como efectivamente han sido sacadas de esos espacios de prostitución, pero bueno, la experiencia nos dice que bueno, son liberadas, pero ¿a dónde van? ¿Qué pasa con ellas? ¿No? Y que su liberación no solo consiste en sacarla de ese espacio de prostitución a través de una redada, sino qué pasa después, dónde va, cuál es su vida, qué atención recibe, etcétera, y si luego no vuelven otra vez a esos espacios de prostitución, porque al final a veces es un poco un círculo que va girando de manera constante. No sé si están de acuerdo mis compañeras en este sentido. Sí. ¿Quién es la buena víctima, no? Una persona que consiente la explotación es víctima, y ahí entra el debate del consentimiento tan interesante que surgió en el contexto de la ley de garantía sexual. Sí, es un gran debate también dentro de lo que es la prostitución. En la trata es evidente. Es verdad que nos meteríamos en un pedazo de debate. Yo sí que soy una gran defensora del consentimiento, pero creo que ese es un gran debate dentro de lo que es el marco abolicionista en ese sentido. Pero yo estoy súper de acuerdo con vosotras. Creo que, al menos yo ahora estoy más en un marco, pues como digo, de políticas públicas, de investigación, pero cuando yo trabajaba en un proyecto de una entidad también del Plan Camino, que es Médicos del Mundo, siendo la coordinadora de prostitución, me acuerdo que este era un debate también constante, cómo se representaban a las mujeres. Y vosotras quizás podéis verlo mejor porque estáis en el día a día, pero sí que he observado cómo evoluciona por la digitalización y por todo lo que es la violencia digital y por todo lo que es los entornos digitales. Sí que hay una nueva representación de lo que es la trata, la prostitución, a través de, por ejemplo, de mujeres mucho más jóvenes que tienen que cumplir una serie de estereotipos físicos determinados, como podemos ver a través de la plataforma de OnlyFans. Y eso, por ejemplo, en la época en la que yo trabajaba, pues como no existía la representación de lo que era una mujer que estaba en situación de prostitución o víctima de trata era también distinta. Entonces ahora OnlyFans, por ejemplo, desde mi punto de vista, no sé vosotras cómo lo observáis, bueno, OnlyFans parece como el puente a Hollywood casi, el puente al artisteo máximo, y todo lo que esconde OnlyFans es gravísimo también por las investigaciones que sabemos sobre la vulneración de derechos y explotación que hay detrás. En eso sí que yo creo que hay como una representación de las mujeres que ha cambiado, cada vez como más infantilizadas, pero a la vez más sexualizadas. No quiero decir que antes no, porque eso es yo creo que la representación de la mujer que está en situación de prostitución siempre ha estado sexualizada, siempre, desde que tenemos registros historiográficos, que por cierto animo a quien nos esté escuchando a que investigue realmente lo que pasaba en Grecia y en Roma, porque las imágenes que tenemos, por ejemplo, de los prostíbulos están totalmente reinterpretadas ahora gracias a las feministas, arqueólogas e historiadoras. No era
una profesión más en Roma ser prostituta, porque las mujeres no tenían el estatus que tenían los hombres. O sea, me estoy derivando a cómo es muy importante esa mirada a largo plazo para entender cómo a lo largo de la historia de la humanidad siempre se quiere representar los cuerpos de las mujeres de una forma, y en prostitución y en trata es evidente que es por el beneficio del patriarcado, para el beneficio de los hombres y de todo el capitalismo, que es quien está detrás del consumo de prostitución. Hablábamos antes de datos que salvan vidas. Sin datos no hay política, sin cifras fiables las víctimas siguen siendo invisibles. ¿Por qué es tan difícil obtener datos rigurosos, fiables sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual? Y claro, ¿qué consecuencia tiene esta falta de información? Pues porque el sistema de identificación de víctimas de trata pasa porque la víctima quiera denunciar su situación. Y la realidad es que las víctimas no están preparadas en un porcentaje altísimo para dar ese paso y enfrentarse a una persecución de las redes en las que se encuentran. Por múltiples motivos, pues porque tienen cargas familiares en origen, porque tienen presiones de todo tipo, porque las redes son familiares, por sus procesos migratorios, múltiples motivos, pero la realidad es que para que una víctima de trata quiera dar el paso de denunciar la situación de trata, esa persona ha tenido que dar muchos pasos previos en un proceso de reconocimiento complejo que no es inmediato. Entonces esto hace que los datos oficiales que tenemos ahora mismo en España, por ejemplo, diferencien entre víctimas de trata identificadas y víctimas de trata en riesgo. Lo que significa reconocer que hay mujeres que se ven en los contextos de prostitución por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que identifican, y que no identifican y no suman en el grueso de las víctimas de trata identificadas porque no deciden denunciar. Y esto es un problema, porque al ponerle una barrera a ese proceso de identificación, también estás poniendo una barrera al acceso al reconocimiento de derechos. Total. Ese es el motivo por el que no tenemos unos datos fiables y porque ahora mismo los datos con los que contamos no representan la realidad. Yo os puedo hablar de mi experiencia los 5 años en el ministerio. Os puedo contar un poco como la parte más oscura de lo que son los datos, que no es un secreto de Estado y que os lo puedo trasladar perfectamente. La conclusión para mí es que hay como 2 marcos. Uno, que no hay voluntad política para ser serias con los datos, igual que hay una voluntad política para poder determinar cuando hay un asesinato o un feminicidio por violencia machista, no hay una voluntad política para determinar cuántas mujeres están en situación de prostitución, cuántas son víctimas de trata o cuántas son trabajadoras sexuales, como ellas quieren denominarse, con todo el respeto máximo hacia ellas también. Como no hay esa voluntad política, no tenemos datos reales. Y eso es un gran problema, porque nuestros diagnósticos se basan en lo que nos dicen las entidades, en lo que nos dicen las organizaciones, que es muy importante, pero esa no es la realidad, porque la realidad trasciende lo que tenéis las organizaciones o lo que tiene la policía cuando identifica o no identifica. Y luego hay un relato hegemónico que, desgraciadamente, yo creo que, y esto puede ser un debate, que no se quiere enfrentar desde determinados espacios políticos abolicionistas, y es considerar, hay como desde el origen de hace décadas, decir que todas las mujeres que están en situación de prostitución son víctimas de trata. Hay como un mantra que es el 70%, son el 80%, y yo digo siempre, oye, vamos a ser serias, que las feministas somos serias, que nosotras también hemos estudiado ciencias sociales, que sabemos lo que es un diagnóstico en condiciones. Vamos a intentar sacar esos datos, porque sin diagnóstico y sin cifras no podemos enfrentar la realidad como la hacéis en las organizaciones. Entonces, para terminar, cuando en el ministerio intentamos, y no lo sé si sabéis, fijaros la complejidad que hay detrás, intentamos licitar la primera macroencuesta de prostitución y trata de la historia de la democracia, así lo digo. Fue imposible. Estuvimos
las funcionarias, que eran unas cracks, intentando ver cómo se hacía el pliego. Se consiguió licitar a través de una serie de lotes. Se licita, pero ni siquiera las empresas eran capaces de proponer proyectos porque, como decís, hay una parte en donde solo pueden llegar las organizaciones. A lo mejor Demoscopia no puede llegar con sus trabajadoras al club o no puede llegar a la plaza de no sé dónde. Entonces, todas las propuestas eran por completo inviables. Y desgraciadamente, finalmente se consiguió licitar, yo ya no estaba en el ministerio, pero se licitó una distorsión total, que solamente era la prostitución digital, y eso es una distorsión absoluta sobre la realidad que intentamos en su día y que os digo que fue imposible. Y yo tengo clarísimo que igual que fue posible la primera macroencuesta de violencia de género en este país en el 2005, podría ser posible la primera macroencuesta de trata y prostitución, pero para eso hay que poner medios y voluntad política. Pero además es que el resultado de este estudio distorsiona la realidad, porque los datos que se extraen vienen del contexto digital, pero no son la realidad no son toda la realidad de la prostitución. Algunas veces lo hemos hablado que es verdad que a lo mejor puede tener una idea aproximada de la realidad de la prostitución que te encuentras en ciudades grandes como Madrid o Valencia, pero en otros espacios no, ni siquiera aquí. Entonces, bueno. No, o sea, estando súper de acuerdo con mis compañeras, porque es verdad que esta es la práctica, ¿no? Esa detección que puede hacer una organización o la propia policía, ¿no? De mujeres en riesgo, y esa identificación formal que, pues, lo que ya ha explicado mi compañera Alba, lo que conlleva. Pero bueno, es verdad que la dificultad está ahí, pero bueno, no por eso hay que dejar de hacer intentos, ¿no? Y luego también yo digo que está fenomenal saber cuántas mujeres o cuántas víctimas hay de trata con fines de explotación sexual en España, ¿no? Y en cualquier parte del mundo. Pero bueno, también me interesaría saber, porque desde el año 2009 no se hace ninguna encuesta al respecto y sí hay estudios de muchísimas compañeras académicas al respecto, cuántos hombres consumen prostitución Totalmente en España. de acuerdo. Me interesa más ese dato. A mí también. Porque desde luego Total. Son esa parte invisibilizada, ¿no? que siempre tratamos pues, de recoger, no nosotras, porque yo aquí no he descubierto el Mediterráneo, sino desde finales del siglo XIX, ¿no? Con estos primeros movimientos, e incluso desde el utilitarismo de John Stuart Mill. Entonces, claro, está fenomenal saber, venga, tantas mujeres, ¿no? Nosotras nos podemos hacer una idea más o menos aproximada cuando desarrollamos los proyectos, pero siempre va a ser aproximada, ¿no? Esa es la faena. Pero bueno, vamos a preguntar cuántos hombres, ¿no? consumen prostitución. Claro que el problema no es que existan las víctimas o cuántas víctimas hay. El problema es por qué tenemos víctimas de trata siendo nuestras vecinas, ¿no? Puerta a puerta. Yo creo, de hecho, fijaros, en eso yo soy súper crítica, yo creo que eso es como una... Fijaros qué interesante con lo autocrítica es. Yo creo que eso es... O sea, al final, en los años en los que yo estuve en el ministerio, la prostitución, la trata seguía estando... O sea, en la puerta de atrás. Y esa es una realidad que yo he vivido en primera persona, que yo defiendo a muerte el plan Camino, que defiendo a muerte el plan de inserción, pero la realidad es que sigue habiendo un marco hegemónico de determinadas víctimas y otras que no siguen siéndolo. Y eso se ve en la agenda política, incluso en la del propio ministerio en la que yo estuve, que yo no tengo ningún problema. Creo, por ejemplo, la encuesta que tú decías, otra cosa, por ejemplo, que yo echaba mucho de menos, pero también a nosotras nos comía el tiempo, No es una excusa barata porque intentábamos hacer muchas cosas porque sabíamos que esto no iba a volver a pasar. Campañas. O sea, es que sigue sin haber campañas. Campañas de sensibilización de verdad. Igual que todas las... Mira, es que no había una sola campaña que no hiciéramos en el Ministerio de Igualdad. Teníamos eso positivo, aunque te odiaran. Lo bueno es que todas las campañas se hacían virales. No había ninguna campaña que nos hiciera viral, con lo cual ahorrabas en compra de medios lo que no está escrito. Pues tú, bueno, ahorrabas muchísimo. Pues leí la semana pasada que querían aprobar una ley abolicionista. Y a mí eso me llama la atención por el reportaje que he leído, porque lo que me estoy encontrando que no está trascendiendo nada es, como pasó en el intento, al final no es una ley integral. Lo que me estoy encontrando son medidas puramente penales. No una política o una ley, que es lo que se pretende con la ley de trata, y con lo penal,
pues lo que hacemos es tapar heridas o curar heriditas y ya está. Una apuesta política que no llega, Es que no llega. desde la Red Española contra la Trata de Personas, de la que, bueno, MZC es parte, pues llevamos más Ya de lo 10 sé, años. pero muchos años, yo creo. Mucho, Siempre, mucho, era como desde mucho. siempre, sí. Pues luchando, haciendo incidencia y trabajando para que salga a la luz esta ley, ¿no? ¿Por qué creéis que no sale? Una ley que abarca toda forma de Total. trata, independientemente del personal que esté en las instituciones, y desde un enfoque, pues, victimocéntrico, desde un enfoque de género, de derechos, de salud, de infancia, y ahí está bloqueado en el cajón, como tú decías, Sí, ¿no? yo lo único que sí que os puedo decir es que en la legislatura en la que yo formé parte del equipo hicimos una ley de trata y la tenía el Ministerio de Justicia. Nos dijeron que solamente podíamos hacer una ley que fuera competencia del Ministerio de Igualdad. Claro, la ley sí tiene que ser integral, bueno, tienen que estar todos los ministerios involucrados y al final, pues esa ley, si en algún momento lo queréis, o sea, esto tampoco es un secreto de Estado. En su día fue secreto de Estado, pero ahora ya no. Ya no, porque llegó el gremio cuando vino a examinar a España y entonces nosotras como Ministerio de Igualdad tuvimos que ser examinadas y les pasamos la ley de trata y la ley de trata ahí sigue. Una ley de trata, por cierto, en donde se escuchó a las entidades, un proceso participado, etcétera. Y mi pregunta es, ¿por qué no se avanza? Pues ahí es donde tenemos que pensar. Yo tengo una opinión, pero yo creo que no hay ninguna voluntad realmente. Pero no solamente por parte del gobierno de ahora, sino es que esto es una demanda histórica. El problema es que mientras no tengamos una ley específica de trata, lo que nos encontramos en el proceso de atención integral a las víctimas son trabas y trabas y más trabas. Y hay un artículo muy interesante de una profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada que habla de que el asesoramiento jurídico a las víctimas de trata es igual al tirar de un hilo. Intentas tirar de un hilo, de una madeja que está muy enredada y hay que ir tirando de un hilo, este no te funciona, tiras del otro, porque al final pues bueno, pues lo que tenemos son búscate la vida con lo que tienes sin que tengamos una herramienta que de verdad sirva para promocionar derechos fundamentales, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. Hablamos siempre de trata, pero en este caso hablamos de infancia y adolescencia. ¿Cómo podemos proteger los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia? ¿Y cómo podemos garantizarles un futuro? La explotación sexual de niñas y adolescentes es una realidad que exige respuestas específicas, concretas. El Plan Camino ya recordaba que su protección no puede limitarse a medidas generales porque requiere de detección temprana, de atención integral y de un acompañamiento que respete su proceso vital, con lo cual hablar de menores en contexto de trata de seres humanos es hablar de cómo una sociedad entera asume o no la responsabilidad de garantizarle la seguridad y los derechos a crecer libres. Entonces, me pregunto, ¿cuáles son hoy los grandes retos para frenar la explotación sexual de niñas y adolescentes? ¿Y qué vacío estáis detectando? Bien a nivel general, bien si queréis hacer referencia también al Plan Camino, porque en el Plan Camino había una pata muy clara, ¿no? Entonces, ¿dónde está fallando el sistema? En la detección temprana y en la protección cuando hablamos de menores. Es muy complicado, porque Es una pregunta... Porque hablar de víctimas de trata es complicado, pero hablar de víctimas de trata menores es aún más. Bueno, es verdad que el Plan Camino tenía una de las 3 patas, era un programa específico
en el que se conformara la atención integral específicamente dirigida a menores. Porque sí que es cierto que en los espacios de prostitución no es habitual encontrar a menores de edad, ¿no? Pero es una realidad que hay víctimas de trata que son menores de edad o que están en riesgo de serlo, ¿no? Entonces, trabajar ese ámbito desde fuera de la institucionalidad de los centros de menores, en donde se supone que es donde están los niños y las niñas en riesgo, con mayores indicios o posibilidades de estar en riesgo, es un reto. Ha sido un reto para el desarrollo del Plan Camino. A mí al final, que esto daría como para mucho rato, pero me parece que tendríamos que cambiar la forma de ver la realidad. Y esto es complejo, porque bueno, pues vamos teniendo una edad, ¿no? Y la realidad se ve diferente con la edad, con el paso de los años, ¿no? Y es cierto que para una niña de 15, 14, 15, 16 años, que es nativa digital y que ve en el mundo digital un horizonte infinito, los riesgos que existen en ese contexto los vemos nosotras, pero esa persona no. Entonces, a mí me parece que es muy importante fomentar y arrascar, ¿no?, en la necesidad de sensibilizar. Sensibilizar, hablar, difundir, todos esos contextos de riesgo digital en donde se encuentran las niñas y los niños nativos digitales y que, bueno, pues que pueden ser un problema, ¿no? Hablo de grooming, sugar dating, en fin, muchas formas de violencias digitales con las que no estamos familiarizadas, pero que las adolescentes, las niñas, lo ven a diario y lo sufren en sus cuerpos a diario. Y qué duda cabe que son la puerta de entrada, ¿no?, o pueden ser la puerta de entrada para situaciones más complejas, ¿no?, relacionadas con la explotación sexual e incluso la trata. Entonces, seguir arrascando, ¿no?, por ahí me parece que esa es la línea. Sí, o sea, a ver, es un reto absoluto. Partimos de una base muy buena y es que existe un consenso, yo creo que absoluto, en que nos horroriza ese aspecto, pero bueno, creo que se trata sobre todo de, dentro de estos procesos de sensibilización, que parece que la sensibilización es una tontería, pero bueno, es ese paso previo a la prevención, ¿no? El primer paso dentro de la prevención, perdón, sirve sobre todo para tomar autoconciencia, ¿no?, incluso siendo menores de edad, del papel que tienen, del papel que juegan dentro de esta sociedad, ¿no? No obstante, me preocupa de la misma manera dos cosas. Uno, otra vez, cómo se conforman a lo largo de tantísimos años de socialización diferenciada esas cabezas, ¿no?, que están dispuestas a consumir, vamos a hablar claro, menores de edad, aunque sea a través de manera inmaterial, ¿no?, a través de las redes sociales. Y luego también vamos a encontrarnos con un vacío que creo que en ningún caso vamos a ser capaces de poder abordar de manera integral y efectiva, que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque, bueno, yo a lo mejor quito a mi hija o a mi hijo ¿no?, lo alejo del riesgo, pero si no cambiamos esas mentes que buscan, ¿no?, que encuentran placer en ese tipo de comportamientos absolutamente reprochables, moral y jurídicamente, ¿no?, y van a encontrar al final en la inteligencia artificial, pues, no sé, es que no quiero tampoco meterme en jardines, ¿no?, pero creo que pues sensibilizar a nuestros menores es fundamental, formar a los profesionales que están en contacto con menores también, y en eso MZC creo que está haciendo un buen trabajo, ¿no?, con un programa específico de BINT que tiene y que ha sido impulsado con el Plan Camino, pero desde luego vamos a tener que seguir concienciando socialmente
para que aquellas personas que no tengan contacto con este fenómeno, por así decirlo, ¿no?, tan reprochable, pues sean también capaces de detectarlo en los menores que están a su alrededor y sobre todo en aquellas personas que lo están consumiendo, ¿no?, y están haciendo algún tipo de uso, como digo, moral y jurídicamente reprochable. Sobre todo la sensación con esto es que vamos tarde. Igual que cuando empiezas a trabajar la trata te das cuenta de que siempre vas por detrás de las redes, con esto vamos muy tarde. Porque la violencia digital no es el futuro, es el pasado casi. Y bueno, para nosotras esto es como un universo nuevo ahora, ¿no? Pero claro, hay mucho ya andado, ¿no? Hemos hecho un pequeño y rápido recorrido histórico, ¿no?, de lo que ha habido, de lo que hay. Como todo futuro, el futuro de la trata también no está escrito todavía, ¿verdad? Se juega en cada decisión política, en cada recurso que se asigna y también en la capacidad de una sociedad para no mirar hacia otro lado. Erradicar la trata requiere, como decíamos antes, valentía, requiere compromiso, requiere alianzas, requiere coordinación entre todos los actores. Alianza y responsabilidad y compromiso de los gobiernos, de las instituciones internacionales y nacionales, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. ¿Qué camino vamos a elegir para los próximos años? ¿Cuáles son las prioridades que deberían guiar la agenda política europea, española, en la lucha contra la trata de seres humanos? Bueno, yo es que ahora mismo estoy profundamente decepcionada con Europa, entonces de Europa no espero nada en una región que es cómplice de un genocidio en Gaza, donde están siendo asesinados niños, mujeres, hombres. Entonces de Europa la verdad es que espero bien poco. De lo único que espero es al menos en este contexto, es de la ciudadanía de este país. Y yo creo que no sabemos lo que nos espera en España, ni mucho menos en los próximos años, si va a haber una agenda reaccionaria, ultra y de extrema derecha, pero si tenemos la oportunidad de que no llegue esa agenda, lo que tenemos es que luchar juntas por blindar la agenda feminista y en ese sentido yo señalaría 3 prioridades. Aprobar una ley de trata, implementar la ley del solo sí es sí, y garantizar unos presupuestos con enfoque de género, porque hay algo que se nos olvida muchas veces a las feministas, que las políticas públicas no se pueden hacer realidad si no existen presupuestos adecuados a esas propias políticas públicas. Yo creo que las prioridades no han cambiado desde el momento en el que las primeras vindicaciones feministas, aunque ya hablaban de los derechos en educación y los derechos políticos, ya incluían, ¿no?, la prostitución como una de las formas de violencia contra las mujeres y uno de los principales obstáculos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo desde una perspectiva de clase, sabiendo que eran las mujeres obreras pobres las principales perjudicadas, ¿no? Entonces, y también, ¿no?, a pesar de todo eso, pues eran conscientes de la problemática que suponía en todo esto la demanda, ¿no? Entonces yo creo que las prioridades, compartiendo lo que han dicho mis compañeras, creo que no han cambiado, ¿no? Al final lo que necesitamos primero es, por un lado, ¿no?, pues es lo más difícil, ¿no?, cambiar el sistema económico. Esas son las estructuras más difíciles de cambiar para que estas mujeres puedan ejercer su libertad de la manera en la que consideren, ¿no? Y sobre todo hay que cambiar la mentalidad ¿no?, de los demandantes del sexo para que la prostitución no esté tolerada y legitimada socialmente. Y querría añadir una cosa y es el grandísimo trabajo que hacen todas las mujeres y algunos hombres también que trabajan en estas entidades en contacto con mujeres víctimas de trata, ¿vale? Son personas que, como digo, acuden a los espacios de prostitución con poquísima o ninguna protección y que no solo trabajan porque son profesionales formadas, ¿no?, sino que además lo hacen con una verdadera vocación de mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces quiero poner un poco en valor también todo lo que hacen las compañeras desde MZC, desde el año 95, ¿no?, y desde el año 2000 y algo en acción social. Y creo que efectivamente es muy importante la teoría, pero que
la práctica que llevan a cabo todas las compañeras, yo también soy una de esas, ¿no? Pero bueno, ahora estoy hablando de las que me acompañan, es fundamental para al final mejorar no solo la vida de estas mujeres, ¿no? Sin saberse salvadoras y siempre respetando el principio de autonomía, pero sobre todo poniéndole muchísima vocación y profesionalidad. Entonces quiero mencionarlas, no sé si lo han hecho en otro podcast, pero yo lo quiero hacer porque trabajan muy duro y le echan muchísimas horas y sobre todo se arriesgan mucho. Y le dan sentido al nombre de mujeres en zona de conflicto. Pero si eso no funciona, si no hay una estructura que te permita avanzar. Así que... Yo no tengo nada más que añadir. Defensora a muerte de los derechos laborales de las profesionales, de las entidades sociales y, por favor, que el convenio de acción social se mejore para que las condiciones de las mujeres también sean mejores. ¿A alguna le apetece lanzar un mensaje final sobre este podcast de hoy de Los papeles salvan vidas? Bueno, yo últimamente uso siempre una frase desde hace varios años de la gran Audre Lorde, que creo que es extrapolable perfectamente a nuestro podcast, y es que tenemos que recordar que ella decía que el silencio no te protegerá, el silencio social se refería, y evidentemente el silencio y dejar de hablar de esto y meter las políticas públicas en un papel, en un cajón, o las leyes meterlas en un cajón, no nos va a proteger por mucho que creamos que va a proteger las vidas de todas las mujeres, no solamente de las mujeres que son víctimas de trata o que están en situación de prostitución. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Teresa. Y quiero aprovechar este micro para decir que se tiene que parar el genocidio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy hemos visto que los papeles, cuando se convierten en compromisos reales, pueden abrir camino de libertad y dignidad para la mujer y niña atrapadas en la trata. Planes como el Plan Camino, directivas europeas o protocolos internacionales no son simples documentos. Son la base para exigir responsabilidades, para garantizar derechos y para recordar que ninguna vida puede quedar a merced de las redes de explotación. Pero también hemos comprobado que el papel no basta. Los planes y las leyes necesitan recursos, voluntad política y un compromiso firme de todos los actores, gobiernos, instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía. Solo así, los derechos dejan de ser promesas y se convierten en realidades palpables en la vida de quienes más lo necesitan. La Agenda contra la Trata es, en definitiva, un mapa en construcción y depende de todas y todos decir hacia dónde apunta, si a la indiferencia o hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. En el próximo y último episodio, Sembrando Resistencia, 3 décadas de lucha contra la trata, miraremos hacia atrás y hacia adelante, a la historia de MZC y al futuro de un compromiso feminista y transformador que lleva más de 3 décadas tejiendo resistencias. Gracias por escucharnos, por compartir y por sumar vuestra voz a la lucha colectiva contra la trata de seres humanos.